Continuamos entonces nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Finalizamos con la perspectiva preterista y cómo entiende el capítulo 4 como una unidad, más allá de los detalles. Vemos entonces dos grandes perspectivas dentro de esta perspectiva que creo que se unen y se complementan la una a la otra. Y acá es donde tenemos, antes de empezar a exponer la perspectiva preterista, hay que empezar a defenderla un poquito. ¿Por qué? Porque cuando la gente habla de que el apocalipsis es algo que ya pasó, ya sea en su mayoría, que es una perspectiva ortodoxa, o en su totalidad, que es una perspectiva ya demasiado extrema y hereje, dicen, es imposible que el apocalipsis ya haya pasado porque niega el carácter profético del libro. Si esto es una profecía que el libro mismo afirma, no puede ser que sean cosas que ya pasaron. Y acá es donde vamos a redefinir, bueno, no redefinir, creo que definir bíblicamente qué es una profecía. Profecía, y como esto ya lo dije en la introducción al libro, no es una predicción del futuro. Bíblicamente no podemos hacer un argumento para decir que eso es lo que profecía es. La profecía y los profetas son proclamadores de revelación divina. Esto puede tener aspectos futuros, eso puede tener aspectos presentes, incluso pueden ir al pasado. Por ejemplo, Ezequiel, cuando habla de Adán en el jardín, en una demanda pactal, va al pasado, no necesariamente al futuro. Algunos defienden que ese es Lucifer o eh, Luzbel, como lo llaman. Creo que todo el argumento bíblico del pasaje de Ezequiel habla de un hombre y no de un ser divino o de un ser espiritual. Pero eso es algo que ya pasó. Y si vemos muchas veces, los profetas toman imágenes del pasado. Personas como el rey David, personas como Moisés, personas como Elías. Personajes del pasado. Entonces, tenemos que quitarnos la mentalidad de que profecía simplemente es una predicción del futuro. Porque lo que los profetas están haciendo en primer lugar es proclamar el mensaje de Yahweh a su pueblo. ¿Sí? Cuando vamos al Antiguo Testamento vemos profecías. No estamos leyendo un manual del futuro, no estamos leyendo una lista de predicciones de qué va a pasar en el futuro. La mayoría de esas proclamaciones, si no todas, entran en una categoría que yo ya he explicado, y es el aspecto profético más importante, es una demanda pactal. Que es algo completamente legal y es común en el antiguo Medio Oriente, y es cuando hay una relación pactal entre un soberano y un vasallo. Y se están incumpliendo las condiciones del pacto, el soberano hace una demanda pactal sobre el vasallo y le dice, estos son los términos del pacto. Les doy tiempo de hacer las cosas bien, de arrepentirse, o vendrá la destrucción. Y eso es lo que vemos constantemente en los profetas. Es Dios diciéndole a su pueblo, ustedes se me han abandonado, ustedes se prostituyen, ya me divorcié de su hermana, ahora me divorciaré de ustedes. Ese es un tema constante en todos los profetas, tanto mayores como menores. Dios le está diciendo a su pueblo, vuelvan a mí. Y hay una promesa de restauración para un remanente y una promesa de destrucción. Tanto de exilio que sucedió como de destrucción. Y esas son todas realidades en el rango de una demanda pactal.
Cuando entendemos entonces profecía como proclamación y como demanda pactal, no podemos decir que un libro que no habla del futuro no es profético. Eso por un lado. Porque muchos libros proféticos hablan mucho para la gente del presente de ellos. Y los aspectos proféticos futuristas que podríamos ver en esos libros proféticos es si obedecen cosas buenas, si desobedecen cosas malas. Que todo eso va en armonía con Deuteronomio, que es el gran libro del pacto de la comunidad que entra a la tierra prometida. Si me obedecen bendición, si me desobedecen maldición, y todo eso es común en un tratado pactal del antiguo Medio Oriente. Entonces, no estamos hablando acá simplemente de predicciones del futuro. Y que algo prediga el futuro no significa que es una profecía. Porque las profecías van por todo lado. Van pasado, presente y futuro. Porque Dios es un Dios soberano sobre el tiempo. Muchas veces el reto de Dios a los dioses falsos, como lo hace en Isaías, es: díganme qué va a pasar. Y muchas veces la prueba de un verdadero profeta es si él dice que va a pasar algo y no pasa, entonces es un falso profeta. Y eso no es simplemente que él predice el futuro, sino que cuando Dios habla, lo que Dios habla se cumple. Y eso va tanto en prometer bendición como prometer maldición, como decir estos son los términos del pacto, ustedes deben obedecer, o si no. Y aquí es donde podemos ver que este aspecto futuro puede ser parte de una demanda pactal, pero no es el propósito de la demanda pactal. El propósito de la demanda pactal es restablecer una relación entre un soberano y un vasallo. Y acá es donde todas las promesas de nuevo pacto, de una restauración con Israel, y de finalmente cumplir el plan de Dios que empieza en Génesis 3:15, de redimir una humanidad caída para Él, se cumplen todos en el Mesías, más tipológicamente que futuristamente. Si analizamos el entendimiento de Jesús mismo de su misión, es más un aspecto tipológico. De las promesas se cumplen en mí porque hay tipos que se cumplen en mí, que simplemente un montón de gente me puso el dedo y me señaló. No, hay verdades históricos redentoras que tienen patrones en la Biblia que cumplen los propósitos de Dios y que todas se unen en la persona y obra de Cristo. Eso es profecía. Y por eso encontramos profecía en los libros históricos del Antiguo Testamento. Los judíos llamaban a esos libros proféticos los profetas. Estaban los profetas anteriores y los profetas posteriores. Ellos no veían una contradicción en llamar a Josué un libro profético. Y acá es donde, entendiendo eso, podemos entender que los evangelios mismos son libros proféticos. Y no porque ya pasaron no tienen un carácter profético. Lo mismo pasa con el Apocalipsis. No porque estas cosas ya pasaron significa que no tienen valor, porque entonces los libros proféticos tampoco tendrían valor. Isaías, Jeremías, Jonás es un libro que ya pasó. Por eso no tiene valor. Génesis es un libro que ya pasó. Por eso no tiene valor. Al contrario, en Génesis encontramos todos los fundamentos escatológicos y soteriológicos en los cuales se basa toda la historia redentora. Entonces, no podemos decir Apocalipsis es una profecía, por eso habla del futuro, por eso la perspectiva preterista es automáticamente inválida. Eso por un lado. Por otro lado, cuando hablamos de una perspectiva preterista, hablamos sí o sí de una fecha temprana del libro de Apocalipsis.
No hay una posición preterista en la que el libro de Apocalipsis se feche en los 90. No es que Juan tuvo una visión de lo que ya había pasado y le dijo, escribe un libro que estas cosas van a pasar pronto. Como, te voy a llevar al pasado y entonces escríbelas. Sino, hablando de una fecha temprana, yo pongo en la que yo lo fecho, que es alrededor del 65. Hablamos también de que hay un aspecto futuro y un aspecto presente en esta demanda pactal. No porque que hable del futuro valida que sea una profecía o no, por eso definí profecía, primeramente, sino porque si entendemos que las guerras judías no están pasando, sino que no han pasado, sino que para esta audiencia que recibe las cartas y que va a empezar a recibir noticias constantes de lo que está pasando en Jerusalén, estos aspectos presentes y futuros del libro para ellos son claros. Ellos van a ver poco a poco cómo todo este libro se está cumpliendo frente a sus ojos. Ellos van a empezar a recibir judíos cristianos exiliados de Jerusalén, corriendo fuera de Jerusalén, trayendo noticias de lo que ha pasado. Y ellos van a leer Apocalipsis y van a empezar a hacer una relación entre esas dos verdades. Y van a empezar a entender cómo la destrucción de Jerusalén no es simplemente un hecho histórico más, sino que es un hecho histórico, bíblico, profético, redentor, y nos habla de la llegada del reino, del fin de la antigua administración y que todas las cosas ahora son nuevas, hechas nuevas, que todo lo que Jesús ha prometido, eso cumplió. Y acá es donde, si acá decimos lo que Dios prometió, eso cumplirá. Lo que Dios prometió, eso cumplió, está cumpliendo y seguirá cumpliendo. Y lo que Dios prometió, eso está cumpliendo, se está desarrollando en la historia. Podemos poner que el eslogan de la preterista es lo que Dios ha prometido. Eso ha cumplido. Y acá es donde quiero mostrar y defender el rol profético del Mesías. Jesús es el verdadero profeta. Jesús es el profeta de profetas. Él es el cumplimiento de un profeta. Tipológicamente hablando, no hay más grande profeta. Todo el rol profético en que Adán falló y que este nuevo Adán cumple y hace en toda su gloria, se prueba. ¿Cuáles son los aspectos o la gran prueba de un profeta? Si lo que dice se cumple, entonces tenemos un verdadero profeta. Y acá es donde muchas personas pasan por alto una de las profecías más importantes de Jesús en todo su ministerio, y es la destrucción de Jerusalén. Empezamos por Marcos 13.
Cuando Jesús salía del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y acá es donde empieza el gran discurso de que para muchos es el fin de los tiempos. Pero que si lo estudiamos en su contexto, sí o sí, y Mateo 24 es la versión mucho más larga, este es el conoce como el Apocalipsis de Jesús. Esta es su forma mucho más concisa, porque Marcos es muy conciso. Marcos es dar mucha información en párrafos muy pequeños y luego inmediatamente ir a algo más. Entonces, si vamos al Apocalipsis de Juan, una de las realidades, y creo que incluso en Marcos 13 podemos ver esto, y en Mateo 24 es el aspecto de la destrucción de Jerusalén. Estudiando este pasaje en detalle, no se puede afirmar que esas son solo realidades futuras. Especialmente porque está conectado con la destrucción del templo. Jesús salía del templo, sus discípulos, uno de sus discípulos le dijo: mira esta gran obra arquitectónica. Jesús le dice: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y ya veremos cómo eso se complementa en las otras ventanas. Y estando él sentado en el monte de los olivos, frente al templo, Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaban en privado: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Qué sucederá? La destrucción del templo. Y la destrucción del templo no es simplemente porque este no es el verdadero templo y este no es el verdadero edificio que está profetizado en Ezequiel. Porque los judíos no creían eso. Un judío del primer siglo y su vida y su religión giran alrededor del templo. Por eso cuando hablamos de la destrucción del templo no estamos hablando de una destrucción de edificios, estamos hablando de la destrucción de un sistema. Sin templo, el judaísmo no es judaísmo. Por eso, después de la guerra entre los romanos y los judíos, las guerras judías, llegamos a tal punto, la destrucción fue tan severa, el juicio fue tan severo, que los judíos mismos tienen que reinventar su religión. ¿Sí? De este hecho histórico tan maravilloso y impactante en la vida de los judíos, que su religión cambió por completo, ¿no? Ahí es donde nace el judaísmo rabínico, donde se empieza a escribir esta tradición oral y se gira en torno a la tradición oral, donde nace el ayuno en el día de sacrificio, porque no hay sacrificios. Sin templo no hay sacrificio, y sin sacrificio no hay verdadera oración. Y ellos tienen que redefinir todas estas cosas. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Cuándo caerá el templo? Acá no está hablando del fin de los tiempos. ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas se deben de cumplir? Y acá es donde empiezan las señales. Miren que nadie los engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Cuando ustedes oigan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen, es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos en diversos lugares y habrá hambres. Eso es solo el comienzo de dolores. Y esto lo vemos en Apocalipsis. Y esto lo vemos en las guerras judías. Pero ustedes estén alerta porque los entregarán a los tribunales. Y esto es algo que yo ya les he mostrado en el libro de Hechos. Y serán azotados en... ¿dónde? En las sinagogas. Eso es judío. ¿Quiénes serán azotados? ¿Y quiénes son azotados en las sinagogas en el libro de Hechos? Los cristianos. Los apóstoles. La sinagoga no es un símbolo para el mundo y la humanidad. No, en las sinagogas. Eso quiere decir que el cumplimiento de esto no es por allá 3000 años en el futuro, sino es mucho más cerca de lo que lo hacemos ver. Comparecerán delante de gobernadores, el sumo sacerdote y su corte, reyes, ante quien compareció Pablo, por mi causa, para testimonio a ellos. Y acá es donde esto se une con hechos. Serán mis testigos. Y todo esto está conectado. Primero el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Y acá es donde entendemos que naciones también puede ser traducido como gentiles. Y esto relacionado con el libro de Hechos se vuelve espectacular.
Lo expondré cuando lleguemos a ello en el libro de Hechos. Cuando los lleven y los entreguen, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Y esto lo vemos en el libro de Hechos. Constantemente el Espíritu Santo habla por ellos. Tenemos un libro donde este cumplimiento es claro y detallado. El Espíritu Santo hablará por ustedes. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán muerte. Y ustedes serán odiados de todos por causa de mi nombre. ¿De quiénes? De los judíos. Eso es lo que estamos viendo ahorita en el libro de Hechos. Y vamos a ver cómo hermano va a entregar a muerte al hermano y padre al hijo. ¿Por qué? Porque son cristianos, porque son seguidores de Jesús el Mesías. Y eso se va a volver para el judaísmo su enemigo más grande. Pero el que persevere hasta el fin, y esto lo encontramos en el libro de Apocalipsis, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y bien, hay gente que mezcla el futuro con el pasado en esta profecía, pero es claro y no hay negación que si bien para muchos hay aspectos futuros acá, es inevitable ver que Jesús profetizó la destrucción de Jerusalén y lo que Jerusalén terrenal representa. Por eso vamos a ver que en Apocalipsis lo que importa es la Jerusalén celestial y no la Jerusalén terrenal. Si la iglesia es el cielo en la tierra, y eso ya lo veremos cuando exponga un poco el capítulo 4. Si la iglesia es el cielo en la tierra, las sombras y los tipos terrenales ya desaparecen porque lo celestial ha llegado, lo verdadero ha llegado. Vamos a Mateo 24, que es simplemente una expansión de esto. Muy grande. Y acá es donde los capítulos a veces no nos ayudan. Por eso empezamos en el 23. Dice, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Por tanto, la casa de ustedes se les deja desierta. Porque les digo que desde ahora en adelante no me verán hasta que digan, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Y eso es, Jesús todavía no ha sido crucificado, Jesús todavía no ha resucitado. Él está diciendo acá, hasta que no me vean y el juicio que va a traer sobre ustedes, no me van a volver a ver. Cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo, pero él les dijo, ven todo esto, en verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. La destrucción de Jerusalén es inminente. La destrucción de Jerusalén es una de las profecías más constantes que vemos que Jesús hace del futuro. Si vemos que el Apocalipsis de Jesús tiene un aspecto futuro tan cercano, no sería contrario al carácter de Dios revelar el cumplimiento de esa realidad. Y la importancia de por qué Jesús profetizó eso. ¿Cuál era el valor para Jesús de que estas cosas se cumplieran? De que estas señales llegaran, que llegara al fin de lo que la Jerusalén terrenal debía apuntar a, y se negó a aceptar, que es la llegada del reino de los cielos en el Mesías por fe y por gracia y no por obras. Jesús veía esto como importante y él mismo nos revela por qué esto es importante en el libro de Apocalipsis. ¿Qué significa que esto pasará? Y lo vemos incluso en la parábola de los labradores malvados. Para los que no la conocen, básicamente hay un hacendado, acá lo llaman, que planta una viña y la cerca y se la entrega a unos labradores y envía constantemente servidores de él. ¿Para qué? Para cobrarles lo del fruto de la viña, ¿sí? Lo que han ganado. Y lo que hacen ellos constantemente es
golpear a los siervos o matarlos o apedrearlos. Y luego él dice, ok, van a respetar a mi hijo, y lo que hacen y lo que dicen es, este es el heredero, vengan, matémoslo y apoderémonos de su heredad. ¿Cuál es la heredad? La viña, el reino, el reino de los cielos. Ellos creen que el reino es de ellos. ¿Y de quién está hablando? De los líderes judíos. Y echándole mano lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con estos labradores? Esa pregunta no es capciosa o no es una pregunta abierta. Ellos respondieron, llevará a estos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leyeron en las escrituras la piedra que desecharon los constructores? Esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor. Y es maravilloso en nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado. ¿A quiénes? A los que habitan en Jerusalén. Y será una nación, la iglesia, que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Al oír las parábolas de Jesús, los principales sacerdotes, los poderosos y los fariseos, los populares del pueblo, comprendieron que él hablaba de ellos. Y vamos a ver en el libro de Hechos cómo esto es una realidad. Ellos son los que mueven incluso a los romanos a perseguir a los cristianos. No es por nada que Lucas hace comentarios como, y dejaron en la cárcel a Pablo, por favor, por hacerle un favor a los judíos. ¿Por qué a los judíos? Porque Pablo va por última vez a Jerusalén y le advierte de su destrucción, y ellos lo rechazan. Y acá ya solo queda juicio. Acá hay un cambio de administración, y para que haya un cambio de administración tiene que haber un fin de la antigua administración. Y eso es lo que vemos en la destrucción de Jerusalén. Lucas 19, 41 al 44 dice, cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, ¿qué ciudad? Jerusalén. Lloró sobre ella. Ya vimos la lamentación. No estuviste, no me recibiste. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de su visitación. ¿Se destruyó Jerusalén? Sí. ¿Ese es un verdadero profeta? Sí. ¿Qué es el significado de esta profecía? Porque la profecía no es simplemente predecir hechos del futuro, porque sí, está relacionado con la revelación divina y con el pacto de Dios con su pueblo. ¿Qué significa esto? ¿De dónde sacamos el significado de esta gran realidad que Jesús predice constantemente, que profetiza, no quiere decir predice, profetiza constantemente? ¿Dónde vemos eso y dónde vemos el cumplimiento? ¿Por qué nos saltamos a esta realidad de que Jesús no solo se enoja con los líderes religiosos porque sí, y con las personas de poder judías porque sí, sino porque ellos han corrompido el reino? Y no solo lo han corrompido, sino no aceptan al verdadero rey, y como lo dice en la palabra de los labradores malvados, lo quieren matar porque lo odian. Porque creen que si lo matan el reino es de ellos. Para sorpresa de ellos, la muerte no pudo con el hijo. Y no pueden quitarle el reino a él. Más bien él le quitará el reino a ellos. Y lo que ellos hacen no quedará impune. Esto no es de ninguna forma una justificación para antisemitismo, pero para entender que Jesús, como el verdadero judío, no ve el sistema judío como el cumplimiento de la palabra de Dios, sino simplemente como la sombra. Y ellos mismos lo entienden. El problema de ellos es que, entendiendo la verdad, prefieren el reino físico y material y la Jerusalén terrenal que la Jerusalén celestial, y las verdades celestiales que representa y que se han cumplido,
en la persona y obra del Mesías. Y acá es donde miramos brevemente Hebreos 8 para darle contexto final. A todo este aspecto de la profecía y la destrucción de Jerusalén. Acá tenemos la cita más larga del Antiguo Testamento en todo el Nuevo Testamento, es el Nuevo Pacto, y nos dice, cuando termina de citar eso, cuando Dios dijo, un nuevo pacto hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. El Antiguo Pacto ya no tiene cabida cuando el nuevo ha llegado. Y por eso cuando vamos al libro de Hechos, Él quiere que nos enfoquemos en las realidades celestiales, que las sombras físicas y materiales que se veían en el antiguo pacto realmente apuntan a. Las realidades terrenales apuntan a las realidades celestiales que llegan con el Mesías y se cumplen. Por eso somos el cielo y la tierra. No somos meramente terrenales, ¿sí? No estamos esperando meramente un reino terrenal físico de este mundo, como cualquier reino de este mundo. Volvimos a Él, ¿sí? Por eso ahora somos templos, estamos y tenemos acceso a la presencia de Dios. Y por eso dice está próximo a desaparecer. ¿Por qué? Porque este libro se escribió antes de la destrucción de Jerusalén. Por eso habla de que el sistema sacrificial ya no sirve. Porque ellos sacrifican día y tras día, tras día, tras día. Y los sumos sacerdotes de ellos no son suficientes, pero el nuestro sí. Un sacrificio no es y para siempre. Ellos no tienen acceso al verdadero templo en los lugares celestiales. Nosotros sí por el Mesías. Y por eso, para el autor de Hebreos, lo más grave que un creyente pueda hacer es retornar y abandonar al Mesías, volviendo al antiguo pacto y negando su obra y su persona. Y dando esa vuelta de salvación por fe, por gracia, en el Mesías solo. Y pasar a salvación por obras, siguiendo un sistema sacrificial fallido que fue cumplido. Una vez se hace eso, ya no hay vuelta atrás. Y ahí es donde las advertencias de apostasía están hechas para que el cristiano verdadero, que está tentado a volver al antiguo pacto, dé la vuelta atrás y siga fiel. Las advertencias están hechas en el libro de Hebreos para que pongamos nuestros ojos en Cristo y no en el templo. Y por eso es que incluso en el libro de Hechos vemos una transición del templo a las iglesias, a la iglesia universal y las asambleas locales de esa iglesia universal. Dicho eso y defendiendo ya por bastante tiempo el aspecto preterista, que vemos entonces en el capítulo 4, y acá es donde voy a unir ambas perspectivas y es el trono de juicio y el templo celestial. ¿Qué vemos entonces en Apocalipsis 4? El que está sentado en el trono, vemos como una corte real, la corte representada por ángeles y la iglesia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, siendo testigos de lo que va a suceder. Y vemos entonces la gloria de Dios revelada en el ser que está sentado en el trono, en la iglesia que es una representación de la gloria de Dios. Nosotros damos gloria a Dios, ¿sí? Al ser redimidos tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, nosotros damos gloria a Dios. Incluso yo creo que la representación de los 24 ancianos es de gloria. ¿De gloria a quién? A Dios. Y los 4 seres vivientes también dan gloria a Dios. Por eso, todo el tiempo están alabando a Dios. Los 4 seres vivientes no, el Santísimo Dios, Santo, 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 es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias a aquel que está sentado en el trono,
al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos. Entonces, vemos la gloria de Dios en su mismo carácter, ¿sí? En su mismo ser revelado, Padre y Espíritu Santo. Ya veremos al Hijo, no porque esté separado, sino porque lo vamos a introducir en el siguiente capítulo. Vemos la gloria de Dios en su pueblo, que es su esposa, y que viene a darle gloria, ¿sí? Que él mismo por su obra ha santificado, y por eso están vestidos de forma gloriosa. Y en los seres angelicales, que pueden representar tal vez incluso toda la corte angelical que vemos en el Antiguo Testamento, también dándole gloria. Y los 24 ancianos que hacen, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir gloria, honor y poder. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas. Cuando vamos entonces al trono de juicio y a esta corte que comprende bíblicamente el cumplimiento, el centro de la historia, tenemos al Dios que creó todo. Vamos a Génesis y vemos desde el principio todo lo que Dios ha hecho desde el principio. Bueno, lo vamos a ver cumplido. Si somos la iglesia, somos el pueblo de Dios, y todo eso es porque Dios ha sido fiel a sus promesas desde la creación. Y desde entonces es el digno de gloria y honor y poder. Y Él nos creó para glorificarlo en todo. ¿Sí? Él nos hizo la corona de la creación. Y a los ángeles también los creó para la gloria de su nombre. Todo lo que Dios hace es para la gloria de su nombre. Porque no hay nadie más alto y más digno de gloria que Él. Y entonces cuando entramos a esta corte y se va a empezar a declarar el juicio, ¿sí? Se va a empezar a leer la demanda pactal y a entender que la comunidad del antiguo pacto, que ha rechazado por completo al Mesías, no por falta de evidencia, no por falta de conocimiento, sino como Jesús dice, ustedes dicen que ven, entonces serán juzgados. Cuando vamos entonces al trono de juicio, vemos la gloria de Dios revelada en salvación y en juicio, porque acá vemos la gloria de Dios revelada en salvación. Y el juicio que vamos a ver es un juicio justo, porque Él ha sido fiel, Él vino, Él se hizo hombre habitando entre los suyos, y los suyos no lo recibieron. ¿Qué fue lo que buscaron? Sacarlo del mapa, sacarlo de la historia y quedarse con el reino. Y eso no viene sin consecuencias. Por eso Jesús es tan duro al final de su libro, de su ministerio, con los líderes religiosos. Por eso sus grandes discursos de el carácter de los líderes religiosos y las profecías que apuntan al cambio de administración en el reino están tan cerca de la gran profecía de la destrucción de Jerusalén. Eso no es por accidente. No es por accidente, por lo tanto, que la iglesia en Jerusalén sea la única iglesia en el libro de Hechos que vende todo preparada, como si en cualquier momento fuera a venir el Señor y tuvieran que irse, porque vendría un gran juicio. ¿Por qué tenían esa actitud y por qué no los de Antioquía actuaban así? ¿Por qué todo el tiempo hay colecta de dinero a lo largo del Nuevo Testamento para Jerusalén y no para Corinto, y no para Tesalónica, y no para Colosa, y no para las iglesias de Galacia? ¿Por qué? Porque todo va a Jerusalén, porque el juicio sobre Jerusalén es inminente y es una señal a la iglesia de que Jesús es el verdadero profeta, el verdadero rey, porque lo que Él dice se cumple. Y lo que Él profetizó se hace realidad. Entonces estamos frente al trono de juicio, se va a leer una demanda pactal y se va a declarar que esta mujer ha sido infiel, que la gran ramera no es digna del rey y que por lo tanto va a haber un divorcio. Y cuando hay divorcio no hay rematrimonio. Entonces estamos en el trono de juicio y vemos la gloria de Dios como el gran juez justo, que no va a dejar la rebeldía de un pueblo impune, y que aunque ha prometido redención, y esa redención se encuentra en la comunidad del nuevo pacto y en la persona y obra del Mesías,
También encontramos en los libros del Antiguo Pacto, en las demandas pactales, la promesa de divorcio, la promesa de destrucción para todos aquellos que no hagan parte de esta redención. Si bien el remanente, el verdadero Israel, ahora compuesto de judíos y gentiles, de hombres y mujeres, no hay judío ni gentil, no hay hombre ni mujer, no hay pobre ni rico, podemos decirlo incluso eso, porque todos somos uno en Cristo. Todos los miembros de la comunidad del Nuevo Pacto y sus familias tenemos un valor mismo como ciudadanos del reino. Pero aquellos que de la comunidad del Antiguo Pacto, sabiendo que esa es la realidad, viendo la gloria de Dios en los milagros, en las grandes obras, en esta comunidad naciente que glorifica y alaba a Dios en todo, y que por sus celos buscan es perseguirlos, muestran quién es el verdadero Israel. Y por eso Romanos 9 al 11 nos muestra constantemente que no todo el que tenga consanguineidad con Abraham es un verdadero hijo de Abraham. Romanos 4 es una obra maestra de eso. Los verdaderos hijos de Abraham son los que están unidos al Mesías por fe. Y somos descendientes espirituales, descendientes por fe de Abraham, no simplemente consanguíneamente. Y eso es algo que incluso Juan el Bautista sabía. Dios puede hacer descendientes de Abraham de estas rocas. No crean que porque en su sangre cargan, que en sus venas cargan la sangre de Abraham, entonces por eso están seguros en el reino. Porque eso no es una garantía de nada. Con sus labios me alaban, pero su corazón está lejos de mí. Sus sacrificios y ofrendas yo ya no quiero más. Arrepiéntanse y vuélvanse a mí. Y por eso el mensaje de Jesús es: el reino de los cielos ha llegado, arrepiéntanse y crean. Y por eso el mensaje del nuevo pacto y de los apóstoles es: arrepiéntanse y sean bautizados. El reino requiere arrepentimiento. La comunidad del antiguo pacto dice: el reino es nuestro. Y vamos a echar a la iglesia. ¿Sí? Vamos a empezar a perseguirlos. Vamos a poner hermano contra hermano, padre contra hijo. Los van a entregar. Los van a soltar en las sinagogas. Sinagogas, en las cortes judías. Los van a perseguir. Los mayores perseguidores de la iglesia hasta el 70 fueron los judíos. Y hasta después del 70. Vemos en registros de martirios que los judíos estaban presentes siempre que había un juicio contra los cristianos y los apoyaban y querían y tenían sed de sangre por los cristianos. Ellos se unieron con los romanos en contra de los cristianos. Y eso lo vamos a ver también en el libro de Apocalipsis. Entonces tenemos en primer lugar el trono de juicio y tenemos en segundo lugar el templo celestial. Y la realidad de que Jesús ha llegado, que el cumplimiento de las sombras ha llegado. Y acá es donde Chilton, por ejemplo, hace este gran argumento, ¿no? En el día del Señor, Juan tiene esta visión. Y lo que Chilton nos dice que vemos acá es el templo celestial. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Los cielos, las realidades verdaderas y últimas, y la tierra, realidades terrenales que buscan unir ambas dimensiones de la realidad. Solo hay dos dimensiones, celestiales y terrenales, y Edén en su principio es un lugar donde el cielo y la tierra son uno. Por la desobediencia de los hombres, esta realidad se rompe. No hay acceso al templo, que Edén es un templo. El ser humano es exiliado de la presencia de Dios, y Dios en su misericordia hasta el tabernáculo tiene un lugar donde en el lugar santísimo el cielo y la tierra son uno de nuevo, pero nadie tiene acceso a eso porque Dios es santo y los seres humanos no. Luego tenemos el templo, que es una realidad mucho más majestuosa de este tabernáculo, pero que también apunta a Jesús. Por eso el velo se rasga en dos, porque ya todo cristiano es un templo. Y eso es algo que los cristianos fueron aprendiendo, incluso en el mismo libro de Hechos, ¿no? Nosotros somos el cielo en la tierra.
El pueblo de Dios es el cielo y la tierra. Nosotros unimos las dos dimensiones. Por eso somos la sal y la luz del mundo. Porque nosotros estamos viviendo en dos dimensiones al mismo tiempo. Tenemos un tiempo, un pie acá y un pie en el cielo. Y lo que pasa en el día del Señor, porque Jesús ha triunfado y porque su victoria es real, es que nos elevamos a los lugares celestiales. Y participamos de la misma manera que Adán participó de la presencia celestial en el monte de Edén. Estamos, de nuevo, en la realidad más alta y más gloriosa que un hombre y un ser humano jamás puede ver. Nosotros nos elevamos a los lugares celestiales cuando oramos en el día del Señor. Y esto solo es posible porque Jesús ha triunfado y ha cumplido y ha acabado las sombras y ha traído las realidades celestiales. Y esto es algo que deberíamos entender. Y por eso nuestros edificios, nuestras estructuras, por mucho tiempo buscaban representar esa realidad. Cuando vamos a una catedral o una basílica majestuosa, vemos una realidad distinta, porque es como si estuviéramos entrando en otra dimensión. Esto es algo que los primeros cristianos entendieron y construyeron los edificios donde ellos se congregaban de esa forma que se reflejara esa realidad. Esto no es simplemente un templo, nosotros somos los templos, tampoco es simplemente un edificio, es terrenal, es un lugar donde al congregarnos somos elevados a los lugares celestiales. Y aquí es donde esta es una esperanza realizada. ¿Realizada en qué sentido? En que no tenemos que esperar a la nueva creación para poder disfrutar de las realidades celestiales. Cuando nosotros compartimos de la Santa Cena, nosotros estamos sentados en la mesa de los lugares celestiales con Jesús mismo en su presencia, lo reconozcamos o no. Por eso no hay nada más indigno que tomar la cena indignamente. Por eso unas personas que no son bautizadas, por eso personas que no son parte de la comunidad visible, no deberían compartir de la Santa Cena. Por eso hay gente que moría y hay gente que ha muerto, probablemente mucha gente ha muerto, tomando la cena indignamente, porque nosotros estamos elevados en las realidades celestiales, en la presencia de Dios. Y lo que nosotros hacemos en nuestro culto dominical se está haciendo en la presencia de Dios. Si nuestro punto es el entretenimiento y nosotros estamos llevando un concierto a la presencia de Dios, nosotros no le estamos dando gloria a Dios sino al hombre. Si nosotros estamos llevando el partido de la NFL, el partido del básquetbol, el servicio basado en una película mundana, el servicio basado en un país donde celebramos un país, hacemos un concierto para un país, eso es lo que nosotros estamos llevando en la presencia de Dios. Eso es lo que nosotros le decimos es verdadera oración. Somos la nación santa. Y estamos llevando a una nación terrenal con una visión terrenal enfrente de tu presencia, diciendo nosotros somos ciudadanos del mundo y del cielo al mismo tiempo, y lo celebramos como si eso fuera causa de orgullo. Nuestra identidad, nuestra ciudadanía está en los cielos, no en ningún país. Nosotros no le tenemos alianza a ningún país, a ninguna nación, a ningún sistema terrenal. Nuestra alianza está en los cielos, nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros somos peregrinos en esta tierra, nosotros somos personas que están viviendo en un exilio temporal mientras llegamos a la presencia de Dios, y nosotros disfrutamos de todas estas realidades porque Jesús ha triunfado. Es decir, cuando vamos entonces a la perspectiva preterista, vemos entonces un Dios que cumple sus promesas y un Dios que ha cumplido todo en el Mesías y nos ha traído de vuelta a su presencia. Vemos Génesis de vuelta en el mundo. Nosotros somos Edén en la tierra, mientras vamos a la nueva creación. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos como ciudadanos de dos dimensiones, de la celestial y de la terrenal. Eso es lo que nosotros somos y lo que nosotros estamos experimentando. Por eso nuestra vida debería ser santidad. Por eso nosotros, por el poder del Espíritu, podemos matar el pecado y obedecer la ley santa y buena de Dios. No porque eso nos salve, sino porque hemos sido salvos para obedecerla.
Porque somos ciudadanos de un reino, ese reino tiene una ley, y esa ley debemos cumplirla. Y esa ley incluso incluye cómo deberíamos nosotros vivir bajo gobiernos extranjeros, cómo deberíamos someternos a autoridades mundanas. Todo eso está incluido en esa ley que debemos obedecer. Si me aman, cumplirán mis mandamientos, guardarán mis mandamientos. Eso dice Jesús. No solo vivirán chévere y harán lo mejor que puedan y harán su esfuerzo, intentarán no cometer tantos errores, no, es guardarán mis mandamientos. Porque esto no es cuestión de intentar, esto es cuestión de triunfar, porque tenemos el Espíritu Santo, tenemos la victoria del Mesías aplicada a nosotros por fe. Y no solo eso, tenemos acceso a las realidades celestiales. ¿Qué estamos elevando a nosotros a las realidades celestiales? Esa es la pregunta que queríamos hacernos como iglesia. Cuando yo estoy orando, yo estoy enfrente del trono de la gracia. No el propiciatorio terrenal del arca del pacto, sino el propiciatorio real, que es el trono de Dios que vemos acá. Cada vez que lloro, yo estoy enfrente de la presencia de Dios y estoy siendo escuchado por Dios, porque Jesús ha triunfado y tengo acceso a los lugares celestiales. Eso es lo que dice el autor de Hebreos: acérquense al trono de la gracia, sin miedo. Porque nosotros estamos allá y estamos acá. Así como Jesús también dice: yo estoy allá y acá. Porque Él ha triunfado. Entonces la visión que vemos acá realmente es el templo celestial, diría Chilton. Y eso es algo que tenemos acceso simplemente, a lo que tenemos acceso simplemente porque Jesús ha triunfado. Y nosotros en su victoria. Constantemente estamos en su presencia. La iglesia está ahí, tanto antiguo como nuevo pacto. Y somos parte de esta oración celestial constante que los ángeles, representados en estos 4 seres vivientes, hacen constantemente. Este trono de juicio, este templo celestial se unen y nos muestran la gloria de nuestro Dios y la obra de Cristo realizada de una forma que no podemos decir nuestra esperanza está por ahí en el futuro. Decimos nuestra esperanza está ahora y no todavía. Lo que nos queda es muy poquito. Lo que nos queda es muy poquito. Nos falta la nueva creación y la resurrección de los muertos. Todo lo demás se ha cumplido y está vivo y presente en nosotros por el Espíritu Santo. Y esto es real para nosotros. Y esto es simplemente porque el Mesías ha triunfado, porque ha cumplido y porque ha acabado las sombras. Y no hay forma más clara de mostrar que las sombras han acabado que destruyéndolas para siempre. La única razón por la que no hay templo en Jerusalén es porque Jesús lo destruyó una vez y para siempre. Y Él no va a dejar que ese templo sea reconstruido, porque lo que representaba ya se acabó. Porque su cumplimiento está en nosotros. Somos su templo. Y ya después de nosotros, cuando llegue la nueva creación, ya no habrá templo. Viviremos en los lugares celestiales. La nueva creación realmente será una combinación perfecta del cielo y la tierra. Y será una tierra celestial y un cielo terrenal.